Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero que me digan quién está conmigo hoy, desde dónde nos escuchan y qué hora es por allá. ¿Están listos? Entonces, vayamos al primer relato. ¿Qué onda, Nero? Soy Renata Villegas y les voy a contar algo que todavía me cuesta trabajo procesar, aunque ya pasaron varios meses. Yo me había cambiado a un fraccionamiento nuevo por el rumbo de Juriquilla, en Querétaro. Era de esos conjuntos que apenas se estaban terminando de vender. Casas iguales, una tras otra, calles todavía sin muchos árboles. Ese olor a pintura fresca que tienen las construcciones nuevas. Me la había comprado con muchísimo esfuerzo. Después de años, ahorrando, trabajando como diseñadora, y por primera vez en mi vida iba a vivir sola. Tenía 32 años y estaba emocionada, la verdad. Sentía que por fin estaba empezando algo mío, sin compartir renta, sin roommates, nada más yo y mis cosas acomodadas como se me diera la gana. Los primeros meses todo estuvo normal. Conocí a algunos vecinos, la señora de la esquina, una pareja joven que tenía perros. Pero había una casa, la de junto a la mía, que siempre estaba como abandonada. Las cortinas cerradas todo el tiempo, ni un carro afuera, ni un ruido. Until que como a los 4 meses de vivir ahí, empecé a notar que ya no estaba tan sola esa casa. Al principio eran cosas mínimas. Una luz encendida a medianoche que se apagaba de repente. Una sombra que yo juraba ver pasar detrás de las cortinas cuando sacaba la basura tarde. Le comenté a la señora de la esquina y me dijo que hacía poco había llegado un señor solo a vivir ahí, que casi no lo veían, que era bien reservado. Yo pensé, bueno, cada quien su vida, y la verdad no le di mucha importancia. Pero después empezó a inquietarme algo más concreto. Sentía que él me observaba. No sabría explicarlo bien, era como una sensación, esa cosa que uno siente en la nuca cuando alguien te está viendo. A veces salía a regar las plantas del jardín de enfrente y volteaba hacia su casa. Y aunque nunca lo veía directamente, sentía que las cortinas se movían apenas, como si alguien las hubiera soltado justo en el momento en que yo giré la cabeza. Una noche, ya bien tarde, escuché un ruido en el jardín trasero, un rasguño, como si alguien estuviera cavando. Me asomé por la ventana de mi cuarto y no vi nada, solo oscuridad y las sombras de los arbustos moviéndose con el viento. Pensé que a lo mejor era algún perro del vecindario buscando comida y no le di más vueltas. Al día siguiente, sin embargo, salí a regar y noté la tierra removida cerca de la barda que dividía mi jardín del terreno baldío de atrás. Me dio curiosidad. No sé por qué. Algo dentro de mí me dijo que tenía que revisar. Empecé a escarbar con las manos y a los pocos centímetros encontré algo envuelto en una bolsa de plástico. Cuando la abrí, se me fue el aire. Eran fotografías mías. Fotos donde yo aparecía dormida, en mi cama, con la ropa que uso para dormir, en distintas noches, distintas posiciones. Algunas se veían tomadas desde la puerta de mi recámara, otras desde más cerca, como si la persona hubiera estado parada justo al lado de mi cama. Me quedé congelada ahí en cuclillas, con esas fotos temblando en mis manos. No lograba entender cómo era posible que alguien hubiera entrado a mi casa sin que yo me diera cuenta, sin que ninguna alarma sonara, sin que ninguna puerta apareciera forzada. Entré corriendo, revisé cada rincón, cada closet, debajo de la cama, y no encontré nada fuera de lugar. Pero el miedo ya se había instalado en mi pecho como una piedra. Esa misma semana llamé a una empresa de seguridad e instalé cámaras. Puse una en la entrada principal, otra en el jardín trasero y una tercera adentro, apuntando hacia el pasillo que lleva a mi recámara. Pensé que con eso iba a sentirme más tranquila, que al menos iba a tener pruebas si algo volvía a pasar. Durante varios días no ocurrió nada extraño. Revisaba las grabaciones cada mañana con el estómago hecho nudo y solo veía mi propia sombra caminando de un lado a otro, nada más.
hasta que llegó la noche que de verdad me quebró. Eran como las 3 de la mañana cuando me despertó una notificación en el celular, de esas que manda la aplicación de las cámaras cuando detectan movimiento. Abrí la app medio dormida, pensando que sería algún gato o algo así, y lo que vi me dejó completamente helada. En la cámara del pasillo se veía la perilla de mi puerta moviéndose, girando despacio, como si alguien estuviera intentando abrirla desde adentro de la casa. Desde adentro. Yo estaba en mi cama, con la puerta cerrada con seguro, y la perilla se movía sola frente a mis ojos en la pantalla del teléfono. El corazón se me subió a la garganta. Me quedé paralizada, sin saber si gritar, correr o quedarme quieta esperando que pasara. Alcancé a revisar la otra cámara, la del jardín, y ahí fue cuando lo vi a él, al vecino. Estaba parado afuera de mi barda, completamente inmóvil, viendo hacia mi ventana, mientras adentro de mi propia casa algo seguía tratando de abrir esa puerta. No supe ni cómo marqué al 9111, apenas podía articular palabras coherentes por el susto. Les dije que alguien estaba dentro de mi casa, que por favor vinieran rápido. Mientras esperaba, me metí al closet, tranqué la puerta con una silla que alcancé a jalar, y me quedé ahí sentada, abrazando mis piernas, escuchando cada crujido de la casa como si fuera el fin del mundo. La patrulla llegó como 15 minutos después, que se sintieron como horas. Cuando los policías entraron, revisaron toda la casa y no encontraron a nadie. Ningún intruso, ninguna puerta forzada. Yo insistí y les mostré el video de la perilla moviéndose, y uno de los oficiales, más experimentado, se quedó viendo fijamente la pared del pasillo, justo donde estaba mi puerta. Dijo algo que se me quedó grabado, que esa pared sonaba hueca. Empezaron a tocar con los nudillos en distintos puntos, y efectivamente había una sección que resonaba distinto, como si detrás no hubiera solamente ladrillo y cemento, sino un espacio vacío. Trajeron herramientas, rompieron parte del muro, y lo que encontraron me quitó el aliento por completo. Un pasadizo angosto, apenas lo suficientemente ancho para que pasara una persona, que corría entre las paredes de mi casa y conectaba, según descubrieron después, con un hueco similar en la casa del vecino. Adentro de ese pasadizo había cosas que todavía se me revuelve el estómago de recordar. Una silla plegable, botellas de agua vacías, una libreta llena de anotaciones sobre mis horarios, a qué hora salía, a qué hora regresaba, cuándo apagaba la luz. Y más fotos, muchas más. Algunas tan viejas que databan de casi el mismo mes en que yo me había mudado. Ese hombre llevaba meses ahí, viviendo prácticamente pegado a mí, separado apenas por unos centímetros de tabique, viéndome dormir, comer, llorar cuando tenía días malos, sin que yo tuviera la menor idea. Los policías fueron de inmediato a la casa de junto, pero él ya no estaba. Había desaparecido esa misma noche, dejando la puerta principal abierta de par en par, como si hubiera salido corriendo apenas se dio cuenta de que la patrulla estaba afuera de mi casa. Revisaron sus pertenencias y no encontraron identificación real, ni contratos, ni nada que confirmara quién era en verdad. El nombre con el que había rentado la casa resultó falso. Nunca lo volvieron a localizar. Así nada más, como si se lo hubiera tragado la tierra. Yo no pude seguir viviendo ahí ni un día más. Empaqué lo que pude en cuestión de horas, dejé el resto y me fui a quedar con una amiga mientras arreglaba lo de vender la casa. Todavía batallé varios meses para encontrar comprador. Imagínense quién quiere comprar una casa con un pasadizo secreto entre sus paredes. Al final la vendí a bajo precio, sin decir toda la verdad, y con el dinero me cambié a un departamento en un edificio con vigilancia, portón electrónico, cámaras por todos lados. Necesitaba sentirme segura, aunque fuera un poquito, pero hay algo que no se me ha quitado, algo que cargo desde esa noche. A veces
Ya entrada la madrugada, me despierto de golpe con la sensación clarísima de que hay alguien caminando muy cerca, del otro lado de la pared de mi recámara. Sé que es un edificio distinto. Sé que ya no hay ningún pasadizo, que revisé cada rincón antes de mudarme, pero el cuerpo no me cree. Me quedo quieta, escuchando, con la respiración contenida, esperando escuchar un crujido, un raspón, algo que confirme que no estoy loca. Nunca he vuelto a saber nada de aquel hombre. No sé su nombre real, no sé qué buscaba exactamente, ni por qué me eligió a mí entre tantas casas de ese fraccionamiento. Lo único que me queda claro es que durante meses viví pegada, literalmente pegada a alguien que decidió convertirme en su obsesión sin que yo jamás lo notara. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que no me deja dormir tranquila. Porque si él pudo estar tan cerca sin que yo lo supiera, ¿quién me asegura que ahora mismo no hay alguien más, en algún otro lado, haciendo exactamente lo mismo? ¿Qué tal, Nero? Me llamo Iván y les voy a platicar algo que me pasó viviendo en un edificio viejo por el rumbo de Azcapotzalco, algo que todavía hace que se me enchine la piel cuando lo recuerdo. Era un edificio de esos que ya tienen sus años, de 4 pisos, con escaleras de mosaico gastado y un elevador que llevaba meses descompuesto. Yo vivía en el segundo piso, en un departamento chico, pero que me gustaba porque quedaba cerca de mi trabajo. Llevaba ya casi 3 años ahí. Conocía a la mayoría de los vecinos de vista, nos saludábamos en el pasillo, nada más. Era de esos edificios donde cada quien hace su vida y no se mete en la de los demás. Y así me gustaba a mí también. Como en octubre del año pasado se desocupó el departamento de junto al mío, el 3B. Había estado vacío casi un año porque el dueño anterior se había ido a vivir a Guadalajara y la renta se veía cara para lo que ofrecía el lugar. Un día, sin mucho aviso, empecé a escuchar movimiento del otro lado de la pared. Cajas, muebles arrastrándose, pasos. Pensé, bueno, por fin llegó alguien. Al vecino nuevo lo vi como a la semana, cuando coincidimos en el pasillo. Era un hombre de tal vez 40 y tantos años, delgado, de esos que hablan poco y no sostienen mucho la mirada. Se presentó nada más como Marcos. Me dio la mano de manera rápida y se metió a su departamento casi de inmediato. No me pareció raro en ese momento. Hay gente así, reservada, y yo mismo no soy muy sociable, que digamos. Las primeras semanas todo estuvo tranquilo. De repente escuchaba la tele del otro lado, pasos normales, la rutina de alguien acomodándose en un lugar nuevo. Pero como al mes, empecé a notar algo que se me hizo extraño. Empezaron a llegar visitas a su departamento, pero siempre muy tarde, casi de madrugada. La primera vez que lo noté fue porque me despertó el sonido del timbre como a la 1 de la mañana. Me asomé por la mirilla, medio dormido, y alcancé a ver a una mujer parada frente a la puerta del 3B, esperando a que le abrieran. No le di mucha importancia, pensé que sería alguna amiga, algo personal de él, y la verdad no era asunto mío. Pero esas visitas de madrugada se volvieron cosa de casi todos los días. A veces era una mujer, a veces un hombre, a veces parejas. Siempre entraban solos o en parejas, siempre de madrugada, y yo, sin querer, porque las paredes de ese edificio son delgadísimas, empecé a escuchar fragmentos de conversaciones apagadas, pasos, a veces algo que sonaba como sollozos, aunque nunca estuve seguro de si era eso o simplemente el sonido distorsionado de una tele. Lo que me empezó a inquietar de verdad fue que, aunque escuchaba entrar a esas visitas, nunca las escuchaba salir. Yo trabajo en las mañanas desde antes de las 7 y muchas veces al salir revisaba, sin querer poner tanta atención, pero de reojo, si había movimiento en el pasillo, y jamás me topé con nadie saliendo de ese departamento. Pensé que tal vez se iban muy temprano, antes de que yo despertara, o muy tarde, ya cuando yo estaba dormido otra vez. Traté de no darle vueltas, pero la sensación se me quedó atorada como una piedrita en el zapato.
Con el paso de las semanas, esas visitas fueron disminuyendo hasta que de repente dejaron de llegar por completo. Ya no escuché el timbre a medianoche, ya no escuché pasos ajenos del otro lado de la pared, nada más los de Marcos, que ahora se movía distinto, más despacio, como arrastrando los pies y con un silencio pesado que antes no estaba ahí. Fue justo en ese tiempo cuando él empezó a comportarse raro conmigo. Al principio eran cosas pequeñas. Lo encontraba parado en el pasillo cuando yo salía, sin hacer nada, nada más parado ahí, como esperando algo. Me saludaba con una sonrisa que se sentía forzada y se quedaba viéndome un poco más de lo normal antes de meterse a su departamento. Empecé a sentir que se acercaba demasiado a mi puerta. Escuchaba pasos que se detenían justo frente a mi entrada, y cuando yo me asomaba por la mirilla ya no había nadie, o alcanzaba a ver la sombra de alguien alejándose rápido hacia su departamento. Una noche, ya bien tarde, escuché un ruido justo afuera de mi puerta. No era un toquido, era más como un roce, algo lento, como si alguien estuviera pasando la mano por la madera. Me quedé quieto en mi cama, con el corazón acelerado, escuchando ese sonido que no se detenía. Después de varios minutos que se sintieron eternos, me armé de valor y me acerqué despacio hasta la puerta. Puse el ojo en la mirilla y ahí estaba él, Marcos, parado del otro lado, con la cara pegada casi a la mirilla, como si supiera exactamente en qué momento yo iba a estar viendo. No sé cómo explicarlo, pero sentí que él sabía que yo lo estaba vigilando, que sabía que en ese instante preciso yo tenía el ojo ahí, del otro lado de esa mirilla diminuta. Me quedé paralizado, sin moverme, sin respirar casi, y él tampoco se movió. Se quedó ahí, viéndome fijamente, aunque obviamente él solo veía el punto ciego de la mirilla desde afuera, no podía verme a mí directamente. Pero la sensación era esa, la de estar siendo observado con toda la intención. Después de lo que me pareció una eternidad, se dio la vuelta despacio y caminó de regreso a su departamento sin prisa alguna. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado en mi cama, con la luz encendida, escuchando cada crujido del edificio, cada paso que sonara del otro lado de la pared. Al día siguiente pensé seriamente en hablar con el administrador del edificio, pero no tenía nada concreto que decir. ¿Qué le iba a decir? Que mi vecino se quedaba parado afuera de mi puerta. Sonaba a poco, a exagerado, y no quería quedar como el vecino paranoico. Los días siguientes traté de evitarlo lo más posible. Cambié mis horarios de salida, procuraba no coincidir con él en el pasillo. Evitaba hacer ruido para que no supiera cuándo estaba despierto o dormido. Pero era inútil, porque de todas formas seguía sintiendo su presencia cerca. A veces, al llegar del trabajo, notaba que la mirilla de mi puerta estaba empañada, como si alguien hubiera estado respirando muy cerca de ella. Otras veces encontraba mi tapete de bienvenida movido de lugar, apenas unos centímetros, lo suficiente para que yo lo notara, pero no para estar completamente seguro de que no había sido yo mismo sin darme cuenta. Empecé a dormir muy mal. Me despertaba varias veces en la noche por cualquier ruido, convencido de que era él afuera de mi puerta otra vez. A veces sí lo era. Escuchaba los pasos lentos acercarse, detenerse justo frente a mi entrada, quedarse ahí varios minutos y después alejarse. Nunca tocaba, nunca decía nada, solo se quedaba parado, presente, como recordándome que sabía exactamente dónde vivía yo y que no le importaba que yo lo supiera. Llegó un punto en que ya no aguantaba la ansiedad. Decidí instalar una cámara pequeña apuntando hacia mi puerta desde adentro de mi departamento, oculta entre unos libros en un estante cercano a la entrada, para poder ver quién andaba merodeando sin que se dieran cuenta. Las primeras noches
No capté nada fuera de lo normal, solo mis propias idas al baño, mi sombra pasando de un lado a otro. Pero la cuarta noche, la cámara grabó algo que confirmó todos mis miedos. A las 3:20 de la madrugada, la grabación mostraba la manija de mi puerta moviéndose despacio, como si alguien estuviera probando si estaba con seguro. Después, unos segundos de silencio, y luego el sonido de algo raspando la madera, como uñas o algo filoso pasando lentamente por la superficie de la puerta. Al día siguiente, cuando me acerqué a revisar, encontré marcas nuevas en la madera, rayones profundos cerca de la chapa, como si alguien hubiera intentado forzarla con algo puntiagudo o simplemente hubiera estado ahí, rasguñando despacio, disfrutando el momento. Fue entonces cuando decidí que ya no podía quedarme callado. Fui con el administrador del edificio, le mostré el video, le mostré las marcas en mi puerta, y aunque al principio se veía escéptico, terminó por tomarlo en serio cuando revisó las marcas con sus propios ojos. Me dijo que iba a hablar con Marcos, que iba a investigar qué estaba pasando, y que si era necesario se procedería a levantar un reporte con la policía. Esa misma tarde, cuando el administrador subió a tocar la puerta del 3B, nadie contestó. Tocó varias veces, insistió, y al final decidió usar la llave maestra para entrar, preocupado de que algo le hubiera pasado al inquilino. Cuando entraron, el departamento estaba completamente vacío. No había muebles, no había ropa, no había señales de que alguien hubiera vivido ahí en meses, salvo por un colchón viejo tirado en el piso de la recámara y algunas manchas oscuras en el suelo que nadie quiso examinar muy de cerca. Marcos había desaparecido sin dejar ni un solo rastro de identificación, sin dejar ningún dato de contacto real, nada. El administrador, ya bastante nervioso, decidió llamar a la policía de todas formas. Vinieron, tomaron fotografías del lugar, hicieron preguntas a varios vecinos, pero nadie sabía nada concreto sobre quién era en realidad ese hombre. El contrato de arrendamiento tenía un nombre que, al parecer, no correspondía a ningún documento oficial válido. Como si Marcos jamás hubiera existido de verdad. Yo pensé que con eso todo se iba a terminar, que con su desaparición esa sensación de estar siendo observado también se iría con él. Y durante algunos días, efectivamente, sentí un poco de alivio. Dormía mejor, ya no escuchaba pasos raros, ya no encontraba la mirilla empañada ni el tapete movido del lugar. Pero unas 2 semanas después de que él se fue, algo cambió otra vez. Empecé a notar que las marcas en mi puerta, esas que ya habían quedado ahí como cicatrices de aquellas noches, parecían tener más rayones de los que yo recordaba. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez el estrés me estaba haciendo ver cosas donde no las había. Pero una noche, revisando de cerca con una lámpara, me di cuenta de que los rayones nuevos formaban un patrón distinto a los anteriores, más definidos, más recientes, y estaban ubicados exactamente a la altura de mis ojos, como si alguien los hubiera hecho pensando específicamente en mi estatura, en mi manera de pararme frente a esa puerta cada noche antes de entrar. Entendí entonces, con un frío que se me metió hasta los huesos, que aquellas visitas de madrugada que él recibía antes, esas personas que entraban pero jamás salían, probablemente nunca habían sido gente que él trajera al azar. Probablemente cada una de ellas había sido en su momento alguien elegido con el mismo cuidado obsesivo con el que ahora él parecía haberme elegido a mí, y que el motivo por el que dejaron de llegar visitas no era que él se hubiera cansado de esa costumbre, sino que ya no las necesitaba, porque su atención completa, enfermiza, se había quedado fija en mí, en el vecino de junto, en el hombre que se atrevió a espiarlo por la mirilla la misma noche en que él decidió que yo sería el siguiente. Me mudé de ese edificio apenas pude reunir el dinero para el depósito de un lugar nuevo. No le avisé a nadie más que al administrador,
No dejé ninguna dirección de contacto y traté de borrar cualquier rastro de mi paradero anterior. Pero cada noche, antes de acostarme, sigo revisando el seguro de mi puerta 2, 3 veces y no puedo evitar acercar el ojo a la mirilla, aunque sepa que del otro lado no hay nadie. Porque una parte de mí, la que no logro apagar por más que quiera, sigue esperando encontrarme con esa misma cara pegada al otro lado, esperando pacientemente a que yo, tarde o temprano, vuelva a mirar. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Mariana y les voy a contar algo que me pasó cuando decidí mudarme a un pueblo casi vacío en Zacatecas. Algo que todavía no logro sacarme completamente de la cabeza. Yo trabajaba en Guadalajara, en una oficina que odiaba, haciendo un trabajo que no me llenaba para nada. Después de una separación complicada y de heredar un pequeño terreno de mi abuela en un pueblito zacatecano, decidí que era momento de arriesgarme. Siempre había querido poner mi propio negocio, algo relacionado con repostería y productos artesanales. Y ese pueblo, aunque casi abandonado, tenía una ubicación de paso hacia una carretera turística que me pareció perfecta para instalar una pequeña tienda. El pueblo se llamaba, bueno, no voy a decir el nombre exacto, pero era de esos lugares que uno ve en las películas cuando hablan de pueblos fantasma. Calles empedradas, casas de adobe, muchas ya derrumbándose, y una población que no llegaba ni a 200 personas, en su mayoría gente grande que se había quedado ahí porque no tenía a dónde más ir. Los jóvenes se habían ido casi todos a Estados Unidos o a las ciudades grandes, y lo que quedaba era un pueblo envejecido, silencioso, con más casas vacías que habitadas. Compré una casa vieja cerca de la plaza principal, la remodelé lo mejor que pude con el dinero que tenía y ahí puse mi changarro. Al principio todo fue bien. La gente del pueblo, aunque reservada, terminó por acostumbrarse a mí. Algunos hasta se volvieron clientes frecuentes, sobre todo las señoras mayores que llegaban por las tardes a comprar pan y a platicar un rato. Yo vivía en la parte de atrás de la misma casa, así que prácticamente mi vida entera giraba alrededor de ese changarro y de esas 4 paredes. Lo primero raro que noté fue que, ya bien noche, después de cerrar y de irme a dormir, empezaba a escuchar pasos afuera de mi casa. No pasos de alguien caminando de paso, sino pasos lentos, pausados, como de alguien que camina sin prisa alguna, sin ningún destino claro. Al principio pensé que sería algún vecino insomne, o tal vez algún perro callejero de esos que abundan en los pueblos. Pero esos pasos siempre sonaban parejos, uniformes, como si vinieran de zapatos con suela dura pisando el empedrado. Le pregunté a doña Herminia, una señora que vivía como a 3 casas de la mía y que llevaba toda su vida en ese pueblo, si sabía de alguien que anduviera caminando de madrugada por esas calles. Ella se quedó callada un momento, como pensando bien qué contestar, y después nada más me dijo que en ese pueblo era mejor no hacer muchas preguntas sobre lo que se escuchaba de noche. Me pareció una respuesta rarísima, pero no insistí, pensando que era simplemente la desconfianza natural de la gente mayor de rancho hacia los forasteros. Con las semanas, esos pasos se volvieron parte de mi rutina nocturna, aunque no dejaban de inquietarme. Siempre aparecían más o menos a la misma hora, cerca de las 3 de la mañana, y duraban varios minutos antes de desvanecerse poco a poco, como si la persona, o lo que fuera, se hubiera alejado caminando hacia otro lado del pueblo. Empecé a acostumbrarme a despertarme justo en ese momento, casi como si mi cuerpo ya esperara escucharlos. Una noche, ya cansada de la incertidumbre, decidí asomarme por la ventana de mi recámara cuando escuché que los pasos se acercaban. La calle estaba completamente vacía, iluminada apenas por un farol amarillento que parpadeaba a media cuadra. No vi a nadie, aunque el sonido de los pasos seguía clarísimo.
como si la persona estuviera justo frente a mi puerta. Me quedé ahí, pegada al vidrio, con el corazón latiéndome fuerte, hasta que los pasos se detuvieron por completo y no volví a escuchar nada más esa noche. Ese pueblo tenía un panteón viejo, ubicado como a 10 minutos, caminando desde la plaza principal, rodeado de un muro de piedra bastante deteriorado en varias partes. Doña Herminia me había contado, en otra ocasión, que ese panteón tenía siglos de antigüedad, que ahí estaban enterradas varias generaciones de familias fundadoras del pueblo, y que la gente mayor todavía iba a dejarles flores, aunque ya casi nadie recordara los nombres grabados en las lápidas más antiguas. Una madrugada, después de haberme despertado otra vez por esos pasos, decidí que ya no aguantaba la curiosidad y la ansiedad de no saber qué estaba pasando. Me puse una chamarra encima de la pijama, tomé una linterna y salí de mi casa despacio, procurando no hacer ruido. La calle estaba helada, ese frío seco típico de las noches zacatecanas, y el silencio era tan denso que hasta mis propios pasos sonaban exagerados sobre el empedrado. Caminé siguiendo la dirección de donde parecía provenir el sonido, que se iba alejando poco a poco hacia el rumbo del panteón. Al acercarme, alcancé a distinguir un resplandor tenue, como de varias velas encendidas, saliendo de entre los árboles que rodeaban la entrada del cementerio. Me detuve en seco, escondida detrás de una barda baja, y lo que vi entonces se me quedó grabado para siempre. Era una fila de personas, tal vez unas 15 o 20, vestidas completamente de negro, caminando en procesión desde el interior del panteón hacia la calle principal. Cada una llevaba una vela en las manos, pero las velas estaban apagadas, sin ninguna llama, aunque de alguna manera esas mismas velas parecían emitir un resplandor tenue, como si la luz saliera de adentro de la cera misma y no de un fuego real. Caminaban lentísimo, con pasos idénticos, perfectamente sincronizados, como si todos avanzaran al mismo ritmo exacto, sin que ninguno se adelantara o se atrasara ni un solo centímetro respecto a los demás. No distinguía bien sus rostros desde la distancia en la que estaba, pero algo en la manera en que se movían me dijo, desde el primer segundo, que ahí había algo terriblemente mal. Me quedé congelada detrás de esa barda, sin atreverme a respirar fuerte, viendo cómo esa fila silenciosa avanzaba por la calle empedrada en dirección al centro del pueblo, justo hacia donde yo vivía. Entonces, sin ninguna razón aparente, toda la fila se detuvo al mismo tiempo, como si algo o alguien les hubiera dado una señal invisible. Se quedaron completamente inmóviles ahí, en media calle, con esas velas apagadas que seguían brillando de manera imposible, y sentí que el aire mismo se volvía más pesado, más difícil de respirar, y entonces giraron la cabeza, todos al mismo tiempo, con el mismo movimiento exacto, como si fueran una sola persona repetida 20 veces hacia el lugar exacto donde yo estaba escondida. No puedo explicar cómo supieron que yo estaba ahí, agachada detrás de una barda, en la oscuridad, pero lo supieron. Y en ese instante, viendo esos rostros pálidos, inmóviles, con los ojos completamente vacíos, negros, sin ningún brillo de vida en ellos, entendí con una certeza que me heló hasta los huesos, que aquello que tenía enfrente no era gente viva. No grité. No pude ni siquiera hacerlo, porque el miedo me cerró la garganta por completo. Salí corriendo de regreso a mi casa, sintiendo que las piernas apenas me respondían, tropezando varias veces con las piedras irregulares del empedrado. No me atreví a voltear ni una sola vez, porque algo dentro de mí sabía, con una certeza espantosa, que si volteaba iba a encontrarlos justo detrás de mí, siguiéndome con esos mismos pasos lentos y parejos que llevaba semanas escuchando. Llegué a mi casa temblando, cerré la puerta con seguro y me quedé pegada contra ella, respirando agitadamente, esperando escuchar en cualquier momento esos pasos acercándose.
Pasaron varios minutos eternos sin que escuchara absolutamente nada. Ni un solo paso, ni un solo sonido afuera. El silencio era tan completo que se sentía casi como una presencia en sí misma. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentada en el suelo de mi sala, abrazando mis piernas, viendo fijamente la puerta, esperando lo que fuera que pudiera pasar. Al amanecer, cuando la luz del sol empezó a filtrarse por las ventanas, sentí un alivio tan grande que hasta me dieron ganas de llorar. Salí a la calle apenas se hizo de día y todo se veía completamente normal, como si nada hubiera pasado. Ninguna vela tirada, ninguna huella extraña, nada que confirmara lo que yo había presenciado esa madrugada. Fui directo a buscar a doña Herminia y le conté todo lo que había visto sin omitir ningún detalle. Ella me escuchó en silencio, con una expresión que no supe descifrar si era de miedo, de resignación o de algo más profundo que ninguna de esas dos cosas. Cuando terminé de hablar, se quedó callada un buen rato antes de decirme, con una voz muy baja, que en ese pueblo había historias viejas sobre gente que salía del panteón en ciertas noches, gente que llevaba muerta generaciones enteras, pero que la regla más importante, la única regla que de verdad importaba, era jamás dejar que te vieran mirándolos, y que si te llegaban a ver, lo peor que podías hacer era que te volvieran a ver otra vez. Le pregunté con la voz quebrada, ¿qué pasaba si ya te habían visto? Ella nada más bajó la mirada y me dijo que lo mejor era mantenerse encerrada, no salir de noche bajo ninguna circunstancia y rezar para que se les olvidara, aunque ella misma no sonaba muy convencida de que eso fuera posible. Desde esa noche cambié completamente mi rutina. Empecé a cerrar mi changarro más temprano, reforcé todas las cerraduras de mi casa y jamás, bajo ninguna circunstancia, volví a asomarme por la ventana después de cierta hora. Los pasos siguieron apareciendo algunas noches, no todas, pero sí con la suficiente frecuencia como para que yo jamás bajara completamente la guardia. Lo que cambió, sin embargo, fue el patrón. Ya no se alejaban después de un rato como antes. Ahora, algunas noches, esos pasos se detenían justo afuera de mi puerta y se quedaban ahí, inmóviles durante minutos que se sentían interminables, antes de finalmente alejarse en silencio. Nunca volví a salir a investigar, nunca más. Aprendí a quedarme quieta en mi cama, con los ojos cerrados con fuerza, escuchando esos pasos detenerse justo del otro lado de la madera, resistiendo con todas mis fuerzas las ganas de asomarme, de confirmar si de verdad estaban ahí parados, viendo mi puerta de la misma manera en que me habían visto a mí aquella madrugada en la calle. Con el tiempo, aprendí a vivir con eso. El negocio siguió funcionando. La gente del pueblo siguió comprando pan y platicando por las tardes como si nada, y en la superficie mi vida ahí se veía completamente normal. Pero por dentro, cada noche que escuchaba esos pasos detenerse justo afuera, sentía que una parte de mí se quedaba congelada de miedo, recordando esos rostros pálidos, girando todos al mismo tiempo, esos ojos vacíos clavándose en mí desde la oscuridad. Sigo viviendo en ese pueblo. No he podido irme, ni económica ni emocionalmente, porque ya invertí demasiado ahí como para simplemente abandonarlo todo. Pero algunas noches, cuando escucho esos pasos deteniéndose justo del otro lado de mi puerta, no puedo evitar preguntarme si de verdad se les habrá olvidado que los vi, o si simplemente están esperando, con esa paciencia que solo puede tener algo que ya no tiene ninguna prisa, el momento exacto en que yo cometa el error de volver a mirar. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.